Buenos días, queridos niños y niñas. Hoy vamos a trabajar el área de matemática. El tema de hoy vamos a identificar fracciones equivalentes. Vamos a empezar recordando qué es una fracción. Dice, si dividimos un objeto o unidad en varias partes iguales, o cada una de ellas o a un grupo de esas partes, se le denomina fracción. Las fracciones están formadas por dos números, el numerador, que es el número que va arriba, y el denominador que va debajo, ¿ya? Entonces, el numerador es una partecita de la fracción y el denominador es toda la fracción, ¿ya? Es el todo. Entonces, miren, ve, aquí hay una figura, hay este entero o esta parte está dividido, o este objeto está dividido en 10 partes, ¿ya? Entonces, ¿y cuántas han utilizado? ¿Cuántas han pintado? 3. Por eso se lee 3 décimos. ¿Ve? Ahí está la fracción. Ahí te indica, el numerador es el número de arriba y el denominador es el de abajo, ¿no? Ya, ahora acá te pide, dice, colorea las figuras que están divididas en partes iguales, chicos, ¿ya? En partes iguales, ¿ya? Entonces, ahora dice, escribe la fracción y cómo se lee. Primero tengo que contar cuántas en total tiene esta fracción, ¿no? Ya, por ejemplo, la primera fracción tiene 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5, 15. Es una fracción con 15 partes, ¿ya? ¿Cuántas han pintado? ¿Cuántas han utilizado? 5, ¿ya? Son 15 partes y han utilizado 5. Entonces, ¿cómo sería la fracción? Sería 5 quinceavos, ¿no? ¿Ya? Esa es la fracción. ¿Y cómo se lee? Se lee quinceavos, como suena, ¿no? ¿Ya? Entonces, la partecita que está pintada es el numerador, es el que va arriba. Y el denominador es, como su mismo nombre, domina, o sea, es el todo. Por eso primero tengo que contar ese entero, en cuántas partes ha sido dividida y qué parte estoy utilizando, ¿ya? Y ahí lo tengo que poner. Ahora, por ejemplo, en el de acá, en el primero del lado derecho, este objeto o esa figura, ¿en cuántas partes ha sido dividida? Ha sido repartida en 6, ¿ve? En 6, ¿ya? ¿Cuántas han pintado? ¿Cuántas han utilizado? 2. Entonces sería 2 sextos, ¿ve? 2 es el número que han, los pedacitos que han utilizado, han pintado, y 6 es el todo, o sea, en cuántas partes ha sido dividido esa figura, ¿ya? El numerador y el denominador y cómo se lee. Ahora acá, a ver, vamos a ver en cuántas partes ha sido dividido este objeto o esta figura, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 por 3 son 12. ¿No? ¿Cuántas han utilizado? 4. Entonces la fracción sería 4 décimos, no, 4 doceavo, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a escribir 4 doceavo. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? Escribo la fracción y escribo cómo se lee. Ya, ahora acá también, ¿ve? Este rombo ha sido dividido o tiene 4 partes. ¿Ya? 4 partes. ¿Y cuántas han utilizado? 2. 2 cuartos. ¿Ve? La fracción es 2 cuartos. ¿Cómo se lee? 2 cuartos. Ya, acá, ¿ve? Dice 5 sextos. Voy a graficar. ¿Qué cosa quiere decir? Voy a representar la fracción que me dicen ahí. Entonces, si dice 5 sextos, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer un cuadrado, ¿no? Tienen que ser el objeto que yo voy a dividir tiene que tener las mismas medidas, todas las partecitas. ¿Ya? Entonces, si dice 5 sextos, ¿qué voy a hacer? Podría dibujar un rectángulo o podría dibujar un cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en cuántas partes voy a dividir ese objeto, esa figura? En 6 partes, ¿ya? El denominador quiere decir el que domina, ¿ya? O el todo es el número que va abajo, ¿ya? Y el numerador es el número que va arriba. Ese numerador es aquello que es lo que has utilizado de ese objeto. ¿Cuántas partes de ese objeto has utilizado? ¿Ya? Entonces, eso voy a graficar. Graficar quiere decir que voy a representar esa fracción. Ya, ahora acá en la B dice 3 décimos. Entonces,
esa figura, ¿cuántas partes tendrá? 10. ¿Cuántas voy a pintar? 3. ¿Ya, chicos? Y en la C dice 1/3, facilito, puedo dibujar un rectángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en cuántas partes voy a dividir ese rectángulo? En 3. ¿Qué partecita le voy a pintar? 1. ¿Ya? En la D dice 4/11, ¿no? ¿Ya? Entonces, una figura que tenga 11 partes. ¿Cuántas voy a utilizar? ¿O cuántas voy a pintar? 4. ¿Ya? Ya. Ahora acá te dice, colorea las partes indicadas. El número de arriba es el que vas a pintar. El número de abajo, que es el denominador, es el total. Dice 1/3. Entonces, son 3 partes y una parte no me voy a pintar. Por eso dice 1/3. Acá dice 3/8. Son un cuadrado que tiene 8 partes. ¿Y cuál voy a pintar nada más? 3 partecitas. Por eso dice 3/8. Ahora aquí dice 5/9. Esta figura, ¿ya? Tiene 9 partes iguales. ¿Cuántas voy a pintar? 5. ¿Ya? El número de arriba te dice cuántas partes voy a utilizar, cuántas partes voy a pintar. Y el número de abajo es el total. El total. En cuántas partes en total ha sido dividido ese objeto, esa figura. ¿Ya? Ahora dice 8/8. Ah, dice 8/8. Entonces, ¿cuántas partes de esa fracción voy a pintar? 8. ¿Cuántas partes tiene esa fracción? 8. Entonces quiere decir que voy a pintar todo. Ve, acá dice 4/4, igualito, ¿no? ¿En cuántas partes está dividida? En 4. ¿Cuántas voy a pintar? ¿Cuál te manda para que te diga cuántas partes voy a pintar o voy a utilizar? El número de arriba. ¿Ya? ¿Cuántas partes voy a pintar? 4. Entonces voy a pintar todo, ¿ve? Ya acá dice 5/5. Entonces, esta figura está dividida en 5 partes. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas voy a pintar? ¿Dónde me fijo? Es el número de arriba, el numerador. 5. Entonces voy a pintar todas las pedacitos de esa fracción. ¿Ya? Ahora aquí dice las fracciones equivalentes. Equivalentes quiere decir que pesan lo mismo, ¿no? Que tienen la misma cantidad. ¿Ya? Entonces dice, son aquellos que expresan una misma cantidad, ¿ve? Lo que les acabo de decir. Miren aquí los ejemplos. Dice 2/4 es igual o es equivalente a 4/8. O también es equivalente o es la misma cantidad, 1/2. ¿Ya? Entonces dice, para encontrar fracciones equivalentes, multiplica o divide, ¿ya ves? Eso tenemos que hacer para saber que esas dos fracciones son equivalentes o tienen la misma cantidad. ¿Ya? Multiplico o divido ambos términos de una fracción por un mismo número. Ya, acá, mira, te indica acá, ¿qué vas a hacer? Acá tengo 3/4 y acá tengo 6/8. ¿Ya? ¿Qué te dice? Te dice, para saber cuáles son los números equivalentes, puedo multiplicar o puedo dividir, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice acá? ¿Ve? Ya. A ver, ¿qué voy a hacer acá? 3 por 2, dice, para saber por 2 voy a multiplicar. Siempre, siempre se multiplica por 2 o se divide por 2. Eso no nos debemos olvidar. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo dos fracciones, ¿ve? 3/4 y 6/8. Voy a comprobar que esas dos fracciones sean equivalentes, o sea, expresen una misma cantidad, tengan la misma cantidad. Entonces, voy a multiplicar por 2 o puedo dividir por 2, ¿ya? Entonces empezamos, dice 3 por 2, ¿ve? Arriba está el 2, indica la flechita. ¿A qué número le está poniendo el resultado? Abajo. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. 4 por 2 es 8. Está bien, ¿ya? Ahora, el otro, ¿qué te dice? Te dice, puedes multiplicar por 3 también para que sigas avanzando. ¿Cuál es su otro número equivalente? Una fracción puede tener 2 o 3 también, ¿no? Fracciones equivalentes, o sea, que tengan la misma cantidad, que valgan lo mismo al decirlo. ¿Ya? Entonces, por eso dice,
puedo multiplicar por 3 también, para poder saber que la segunda fracción es equivalente a 3/4. ¿Ve? Por eso acá te indica. Sale la flechita del numerador de la fracción 3/4 y multiplica por 3, que está arriba, ¿ve? 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. ¿Ya? Ahora voy a utilizar el denominador. Voy a multiplicar igualito, ¿ve? 4 por 3 es 12, ¿no? ¿Ve? Está multiplicando. Entonces, 3 fracciones es equivalente a 9 doceavos. ¿Ya? Ahora acá también. Por ejemplo, de 9 doceavos, ¿qué fracción es equivalente? O tienen la misma cantidad al escribirla. Dice, ¿qué voy a hacer principalmente? Voy a multiplicar o voy a dividir, ¿no? Cuando son números pequeños, fracciones pequeñas, yo multiplico, ¿ya? Cuando son fracciones grandes, se divide y siempre por el número 2, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, dice 9 doceavos. Voy a saber si 9 doceavos tiene una fracción equivalente o tiene una fracción que al decirla tiene la misma cantidad, ¿ya? Dice 9 por 12. 9 por 2, perdón, 9 por 2. ¿Cuánto es 9 por 2? 18. 12 por 2, 24, ¿ve? Es como si digamos que su equivalente es el doble de ese número, ¿no? O voy a sumar los dos números, o voy a sumar ese número 2 veces y el resultado es su equivalente, algo así, ¿no? Pero para saber si esa fracción es equivalente a la fracción que vamos a trabajar, tengo que multiplicar por 2 siempre, ¿ya? Eso no nos debemos olvidar. Y debo dividir, si son fracciones grandes, debo dividir entre 2. ¿Ya, chicos? Eso no nos debemos de olvidar. ¿Ya? Y si son fracciones demasiado grandes, se simplifica, o sea, se le reduce para que sea una fracción más pequeña, ¿ya? Ahora acá dice, escribe 3 fracciones equivalentes. Dice, ve, 5 séptimos. Entonces, una fracción pequeña. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 2. Igualito, ve, 8/41. Igualito. La fracción de arriba es pequeña y el número de arriba es pequeño y el número de abajo es grande, ¿no? ¿Ya? Es así como se desarrolla o se halla de una fracción cuál es su equivalente, otra fracción, multiplicando por 2 o dividiendo entre 2. ¿Ya? Ve, acá te dice, ve, 3 treceavos, dice, ve. Ya, entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Voy a multiplicar por 2, ¿no? 3 por 2 son 6. Ya, 13 por 2, ¿cuánto será? 26. Ve, ahora, ese 26 ha salido 6 26avo, ¿no? Ya, ese 26avo voy a multiplicar por 2 también, ¿ve? Ahí te pide 3 fracciones equivalentes a 3 treceavo, ¿ve? ¿Ya? Ahora en la D dice 7 veinteavo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? El número de abajo es bastante grande, ¿no? Pero sí, por ejemplo, multiplico el numerador, el denominador tengo que multiplicar también. No puedo, el numerador, si es menor, voy a multiplicar y el denominador que es mayor voy a dividir. No, se hace la misma operación para ambos números. ¿Ya, chicos?